Bueno, David, Albert, muchas gracias por recibirnos en vuestra casa, en Art Cervesers. Tenéis aquí un proyecto espectacular y me gustaría que lo describierais un poco, saber qué es lo que hacéis aquí en Art. ¿Empiezas tú? Sí. Bueno, básicamente, obviamente hacemos cervezas, ¿no? Cervezas de las llamadas artesanas, intentando compaginar lo que es la cerveza con lo que es la difusión de la cultura cervecera, que llevamos haciendo antes de incluso empezar la micro, ¿no? Y unas cervezas que casi prefiero un poco que las explique Albert. Yo solo te diré que a nivel de cervezas intentamos que sean cervezas, buscamos más redondez que extremos, o sea, buen balanceamiento de cervezas, una armonía. Buscamos que sean bebedoras, lo que en inglés se conoce como drinkable, ¿no? O sea, que puedas tomarte 2 o 3 sin necesidad de saturarte. Y en la medida de lo posible intentamos que sean cervezas en las cuales, aunque sea con pocas pinceladas o con pequeñas pinceladas, incorporar elementos locales, o sea, ingredientes locales, como es el caso de la indiana que estamos tomando o la top que estás tomando tú, ¿no? En definitiva es un poco esto, intentar también inspirarnos en estilos, digamos, clásicos, pero para darle una vuelta a través de los ingredientes locales y de los gustos locales para diferenciarnos un poco de la simple mimetación o mimetismo con cervezas que vienen de fuera. Es un poco lo que hacemos. Muy interesante. Bueno, yo creo que lo ha explicado básicamente todo, ¿no? Cuando empezamos el proyecto, una de las cosas que queríamos, en el fondo, era intentar recuperar la esencia de la cerveza. O sea, la gente, siempre se lo explico a la gente que viene aquí, ¿no? Cuando le pido que me describa lo que entiende por una cerveza, pues todos me describen pues, la típica lager rubia, suave, y queríamos hacerles entender pues que la cerveza que ellos conocen como cerveza es un producto que a lo largo del tiempo ha sido el resultado pues, de una industrialización del proceso tradicional. Nosotros hemos buscado recuperar ese proceso tradicional y hacer como reeducar a la gente en que volviera a descubrir o redescubrir los sabores, los aromas que tenía la cerveza como era o como se hacía tradicionalmente, como era el producto esencialmente antaño, antes de que el proceso se industrializase a gran escala. Ajá. Eso era el primer nexo o la primera premisa que queríamos cuando empezamos el proyecto, ¿no? Aparte, como podéis ver, pues quisimos englobar aquí en el proyecto muchas más cosas. Quisimos recuperar esta masía emblemática de la zona, intentamos llevar a cabo muchos proyectos de colaboración con entidades, con entes locales, en parte relacionados con el mundo de la cerveza, pero también con muchas otras actividades de tipo cultural o incluso pues, empresarial, evidentemente. Y aparte, pues el hecho como os ha dicho David, de empezar a trabajar con cervezas de tipo o productos de tipo local nos ha llevado pues a incluir la cerveza en estas colaboraciones con las entidades locales y, por ejemplo, pues la cerveza que estás tomando tú, como te he dicho, la Toc d'Espelta, en el fondo no deja de ser una colaboración con agricultores de la zona y nos permite cumplir uno de los deseos que teníamos cuando empezamos también, que era intentar pues, fomentar o ayudar al mundo rural de nuestra comarca, ¿no? A nivel de cervezas, pues David yo creo que ha descrito muy bien las premisas en las que nos hemos basado para producirlas, que sean unas cervezas fáciles de beber, en el sentido que yo también lo digo, cervezas como muy educativas, ¿no? Buscando esto que te contaba al principio, que la gente pueda redescubrir, que les sea muy fácil pasarse a estas cervezas artesanas o tradicionales sin que sea un trauma para ellos, ¿no? De esta lager a lo que están acostumbrados, pues a cervezas que les son fáciles de entrar y una vez entran en ellas, pues volver para atrás o ir a cervezas un poco más complejas de este tipo, pues les es más fácil también. Claro. Y aparte otro componente que hemos tenido también muy en cuenta y que de hecho hace que parte de nuestros clientes principales sean restaurantes, es que queríamos que nuestras cervezas fueran gastronómicas, o sea que fueran cervezas para poder comer con ellas, ¿no? Porque no nos engañemos, somos un país mediterráneo que nos gusta pues comer, nos gusta beber bien y en la mesa pasamos muchas horas disfrutando de los amigos, de la familia, y queríamos llevar la cerveza también a ese gran momento, ¿no? Esos momentos para disfrutar que queremos. Y por eso todas nuestras recetas han estado pensadas pues para poder combinar con algún tipo de comida diferente, desde un primer plato, un segundo plato, hasta incluso unos postres o después de los postres incluso, ¿no? Muy bien. Esa sería la idea. Bien diseñado. Sí, sí. Vale.
Bueno, pues nada, yo ahora quería preguntaros también acerca de cómo veis vosotros el panorama cervecero en España, desde cómo ha evolucionado, orígenes y cuál es la situación actual, según vuestro punto de vista. Yo diría que el panorama ahora empieza a ser realmente muy interesante. Hemos vivido una época en que básicamente lo que hacíamos era inspirarnos, casi copiar, ¿no? estilos de fuera, con ingredientes exclusivamente que comprábamos fuera, y un poco ir a remolque de las modas. Cuando tocaba la IPA, pues tocó la IPA. Ahora que empiezan a venir las Saison, pues la Saison, ¿no? Todo el mundo empezaba con una Pale Ale, básicamente, y ahora se están empezando a ver productores que apuestan pues por estilos, digamos, por reinterpretaciones de estilos clásicos, muy original, de una forma muy original, ¿no? Ya sea a través de ingredientes o a través de sensibilidades gastronómicas. En este punto yo creo que es muy interesante. Yo lo he comentado con gente, digamos, del mundo, y me dicen que sería realmente interesante pues que en esta zona del Mediterráneo tuviéramos un estilo propio, ¿no? O sea, Efectivamente. que pasáramos a ser un área de referencia en cuanto a cerveza, como lo somos del vino. Tenemos los elementos para hacerlo. Tenemos magníficas frutas, tenemos toda la cultura del vino, tenemos hierbas aromáticas, tenemos una forma de entender las bebidas y las comidas, compartida con los italianos, por ejemplo. Cuando tú pruebas una cerveza italiana, en general dices, esto es italiano. Pues tenemos que conseguir que en esta parte, digamos, en España, ¿no? Pues alguien que pruebe la cerveza diga, esto tiene algo propio del territorio, y en esto estamos. Si queremos ser alguien en el mundo, más que copiar o mimetizarnos, tenemos que empezar a hacer productos con personalidad propia. Y en esto es básico el ingrediente y la cultura gastronómica. Entonces cada vez veo más productores, digamos, locales o digamos, españoles, ¿no? Que están tomando esta iniciativa, trabajando con levaduras, trabajando con cereales, aunque no sean malteados, trabajando con lúpulos locales, con algarroba, como es el caso, digamos, de la indiana y demás, para dar un perfil, digamos, propio de la zona, que además nos beneficia como zona productora de cerveza y consumidora de cerveza a la vez. Muy bien, sí, la pasión por la gastronomía y la pasión por los productos gastronómicos, incluyendo la cerveza, que es el pan líquido. Totalmente. ¿Algo que añadir, Albert? Bueno, también yo creo que casi lo ha explicado todo, ¿no? Yo creo que sí, que empezó como un boom a remolque de otros países, como algo que había empezado en otros sitios. Incluso mucha gente se montó al carro este de la cerveza, quizá un poco como alternativa a un momento de crisis, en que otros negocios habían ido cerrando y vieron como algo que empezaba a estar de moda, pues podían subirse a este carro. Yo creo también, y desde el punto de vista de la experiencia, y esto quizá lo vamos a enlazar con lo que vamos a hablar después, ¿no? de la gente que empezamos hace muchos años haciendo cerveza en casa, ha habido como un núcleo inicial de gente que provenía de este entorno, del homebrewer, por decir algo, y luego este segundo sector de gente que te comento, que al ver este núcleo inicial que empezaba a crear sus microcervecerías, se ha querido unir, y en muchos casos pues también ha hecho que fuera gente que tenía poco bagaje desde el punto de vista del mundo de la cerveza o de conocimientos cerveceros, ¿no? Eso yo creo que ha creado una primera etapa en la que aún creo que estamos, pero que creo que de aquí a poco ya vamos a sobrepasar, que es que esa etapa de crecimiento un poco desmesurado ha llevado a que también hubiera un poco de caos, ¿no? Y de productos un poco diversos, de calidades un poco también, a veces un poco justitas, podríamos decir. De la mejor calidad, efectivamente. Pero porque yo creo que precisamente el panorama cervecero en nuestro país en este momento está creciendo y aprendiendo. Y para la gente, también para la gente que empezábamos desde homebrewer, necesitamos un periodo para adaptarnos a una microcervecería. No es lo mismo hacer cerveza en casa que hacerla en una microcervecería. No solo desde el punto de vista productivo, sino porque también hay que vender esta cerveza e implica toda una serie de factores de marketing, de comerciales añadidos, que muchas veces tú no tienes en tu formación. Puedes tener una formación más técnica o puedes tener una formación más de marketing o comercial, pero unir todo esto para este tipo de negocio es posible que no todo el mundo tenga la formación adecuada. Por lo tanto, yo creo que este periodo inicial ha sido un periodo de aprendizaje,
en el cual, pues a partir de ahora, pues seguramente pasará lo mismo que ha pasado en otros países. Va a haber como una especie de criba y el mercado, que cada vez es más entendido, va a ser quien va a hacer esta criba, ¿no? Y va a seleccionar pues, los productos pues, que tengan una calidad mayor, y no solo a nivel de calidad, sino igual también a nivel, lo que hablaba David, ¿no? De originalidad. Igual el público o el consumidor inicialmente sí que se está moviendo un poco por las modas que nos vienen de fuera, pero quizá más adelante, ¿por qué no empieza a valorar ya estos aspectos exclusivos que se están haciendo aquí? Y yo creo que la tendencia va a ir más para este sentido, ¿no? Diría yo. Muy bien. Sí, sí, muy interesante, es una opinión formada y una opinión privilegiada, ¿vale? Y bueno, respecto a esta criba, entonces ya viene la siguiente pregunta, que es, ¿qué os parece a vosotros la formación a la hora de ponerse a hacer cerveza? Está claro que es una parte de arte y una parte de ciencia. ¿Qué pensáis vosotros de esto, de hacer cerveza? En este caso, dejo que sea Albert que empiece. Bueno, Albert es doctor en microbiología, o sea que creo que tiene mucho que decir acerca de la formación, ¿no? Bueno, yo remato, si quieres, a nivel comercial, que es mi parte, como lo veo yo. Vale. No sé, quizá eso, lo que te comentaba, a nivel técnico, yo es lo que he visto, ¿no? Empezó como un sector un poco que surgía de la gente que había empezado a hacer homebrewing, que tenía conocimientos de cerveza, que había leído mucho sobre cerveza, pero que quizá no lo había sabido aplicar a este concepto de gran escala de microcervecería. Eso también ha llevado que algunos de los microcerveceros que empezaron al principio se han quedado como a una escala de producción o un tipo de negocio muy, ¿cómo os diría?, muy de ir a ferias o que le faltaría quizá para semejarse a lo que ha pasado en otros países un punto de profesionalización, ¿no? El problema de ser un poco el hombre orquesta, de ser el que hace la cerveza, el que va a venderla, el que va a las ferias, pues te limita un poco tus capacidades y no puedes llegar a hacer quizá lo que o no puedes abastarlo todo, ¿no? Claro, y con lo cual esto te limita un poco tu campo de acción y también los productos que tú puedes ofrecer, ¿no? Y de ahí lo que te comentaba, que creo que al sector le falta, o aún le faltaría, tender hasta esta profesionalización no solo técnica, sino de los diferentes sectores, ¿no? A nivel técnico, que es el que yo te puedo ahora mismo hablar más, por ejemplo, claro, yo tengo una cierta ventaja, que es lo que hemos hablado antes. Yo tengo una formación en microbiología que evidentemente sería estúpido si no la aplicase a mi trabajo, ¿no? Por lo tanto, en mi caso, pues yo tengo un pequeño laboratorio en el cual puedo hacer controles de calidad, puedo hacer crecer levaduras, y eso pues para mí es una ventaja, digamos, para poder sacar un producto pues, que tenga unas características más trabajadas a nivel de levadura, a nivel de controles de calidad, podríamos decir, ¿no? Yo creo que esto es algo que falta aún en el sector y que nos ayudaría a profesionalizarlo más, y a que los productos que salieran al mercado tuvieran una calidad mayor. Uno de los aspectos que con David siempre hemos compartido es que a nosotros no nos interesa que los demás cerveceros saquen productos de mala calidad, al contrario, nos interesa precisamente que el sector en general saque los mejores productos posibles, y que por lo tanto toda la gente que esté trabajando tenga la mejor formación y para poder sacar el mejor producto posible, porque esto es algo que nos beneficia a todos, porque el público entonces aprecia más el tipo de cerveza que hacemos todos, y porque aparte a los demás nos obliga pues a seguir creciendo, trabajando, esforzándonos, y la competencia en ese sentido es buena, ¿no? Sí. Un poco sería esta la idea que yo tengo. Muy interesante. ¿Y qué nos aportas del plano comercial, David? A nivel de formación lo hemos discutido muchas veces con por ejemplo, Albert Barrachina, ¿no?, que está haciendo el curso aquí arriba. Creo que ha habido un boom, digamos, de cursos de elaboración de cerveza, de homebrewing, y en cambio ha habido poca transmisión de la cultura de catar y de apreciar el producto. Entonces, como te decía antes, mientras comíamos, todas las partes del sector tienen que ir un poco al mismo ritmo. No puede ser que haya un consumidor muy exigente y que no haya productores de gran calidad. No puede ser que haya productores de gran calidad y que luego no encuentren, digamos, las vías de comercializarlo a través de una distribución potente, ¿no? No puede haber una distribución potente si no hay locales. Al final es un poco todo.
Y lo que faltaba, digamos, para cerrar el círculo era esta formación de la gente que al final se va a tomar la cerveza, va a poder evaluarla y apreciarla, ¿no? Y disfrutarla y repetir, que esto es lo que nos interesa que vamos a hacer a todos. Entonces, experiencias como las de hoy, en las cuales pues se está formando a gente digamos, en apreciación olfactiva y gustativa de los 4 ingredientes básicos de la cerveza, son determinantes. Y entrar en el mundo de la sommellería, o sea, sí, tenemos que hay sacar un poco... límite difuso, pero que hay que cruzar, hay que borrar ese límite. Hay que cruzar y hay que salir un poco, digamos, de lo que conocemos todos como friquismo cervecero, hopheads, o llámale como quieras, ¿no? Un poco trascender eso, que es un perfil muy interesante porque hacen un trabajo muy fuerte de difusión, pero tenemos que cruzar esa barrera para ir a gente pues, que puede apreciar un buen vino, una buena cerveza, un buen plato, digamos, de lo que tú quieras, ¿no? Entonces hacen falta más cursos de sommellería cervecera, hacen falta más actividades de difusión de las características de la cerveza, de sus ingredientes, del mundo, digamos, de la cerveza, para que el mercado se estabilice un poco en este sentido, ¿no? Y no haya tantas productoras, digamos, o igual de productoras, pero un mercado capaz de absorber esa variedad y capaz de identificar qué producto realmente vale la pena y cuál no. El que vale la pena se premia, el que no, pues se comunica, y al final este que no lo está haciendo suficientemente bien, pues tiene esa información valiosa para poder mejorar sus productos y su proyecto. La criba de la que hablábamos antes al final. Sí, pero más que criba es mejora, digamos, global, ¿no? O sea, es muy interesante seguir la dinámica y la historia de un cervecero, porque a veces le pones una X encima de un cervecero o de una cerveza y al cabo de 2 años la pruebas y es magnífica, ¿no? Ya. Entonces es importante saber que hay muchos productores que están al principio, que tendrán una evolución y que el mismo producto lo pruebas ahora o lo pruebas dentro de 2 años y ha cambiado, ¿no? Entonces es importante seguir la historia y la evolución de los productores en este caso. Y confiar. Y evidentemente, si está mal decirlo, porque esto, aunque te duela, te ayuda a mejorar. Sí. Pues lo que decíamos, ¿no? Que estamos aún en esta etapa de formación y que vas viendo, a medida que pruebas los productos de gente diferente, pues que está evolucionando, que está sacando cada vez un producto más complejo, más equilibrado, más redondo, y que este aprendizaje se está plasmando en el producto que está elaborando, ¿no? Y a nivel de formación también, como decía David, del consumidor, bueno, yo creo, y en experiencias que hemos tenido, que no solo el consumidor final, sino también el cliente que vende tu cerveza. Yo creo que también aquí falta una formación muy importante, y sobre todo para este tipo de producto, un producto pues que no es un producto filtrado y pasteurizado en muchos casos, por lo tanto no está estabilizado, que tienen que saber cómo tratarlo, cómo cuidarlo y cómo aconsejarlo y cómo explicar a su cliente pues las características diferenciales que tienen respecto a una cerveza producida por una gran empresa, y que implica que los precios son diferentes, pero que esos precios están relacionados pues con toda una serie de aspectos que tienen, o de valores que tiene esta cerveza, que la otra pues los tiene diferentes, por decir algo. No, ni mejores ni peores, diferentes. Diferentes, efectivamente. Me gusta eso es, ni mejores ni peores. Es que es así. Otros diferentes. Son productos diferentes, con sus pros y sus contras, y una de las cosas que siempre digo es que no una cerveza, por ser artesanal, es mejor que una industrial. Habrá grandes cervezas industriales y otras que no lo son tanto, y grandes cervezas artesanales y otras pues que necesitan mejorar. Efectivamente. Es así. Muy bien, pues muchas gracias. Yo voy a levantar el vaso y brindar por el éxito de ART. Ha sido muy rápido. El éxito de ART y la consolidación de un sector fuerte y que todos disfrutemos. Gracias. ¿Vale? Y muchas gracias por vuestra visita. Salud.